Buenas noches, saludos cordiales, estimada Máster Jenny Luz Villasís Tagle. Somos el grupo número 11 y hoy vamos a reflexionar y proponer acciones pedagógicas específicas para fomentar ambientes de aprendizajes inclusivos e interculturales, a partir del análisis de casos reales o simulados en el nivel de educación básica. Caso 1. Plan de atención a la diversidad. Este plan es un documento que recopila las acciones y tácticas que un establecimiento educativo aplica para satisfacer las demandas educativas de todos sus alumnos, reconociendo y apreciando la diversidad de cada uno. Este plan tiene como objetivo asegurar que cada estudiante, sin importar sus particularidades individuales, pueda obtener una educación de alta calidad y lograr su máximo potencial. Socialización de ideas mediante preguntas. ¿Qué desafíos comunes se observaron en cada caso? En las barreras lingüísticas y comunicativas, la falta de dominio o familiaridad con el castellano y las referencias culturales del aula dificulta la participación y el sentido de pertenencia. ¿Qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? En cuanto a la atención a la diversidad, necesitamos reconocer la lengua originaria. Urge legitimar la lengua materna como vehículo de pensamiento y evaluación, para que la inclusión no sea solo un añadido, sino parte estructural de la enseñanza. ¿Cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? En la visión holística e interdisciplinar, cada uno de los planes, atención a la diversidad, tutoría, convivencia, proyectos interculturales y clima de aula, se conecta mediante el enfoque de derechos y la interculturalidad, garantizando que los ajustes lingüísticos, emocionales y sociales no queden aislados, sino que refuercen mutuamente sus objetivos. Plan de acción tutorial. En este caso se aborda la situación de una estudiante venezolana recién llegada que enfrentaba dificultades para integrarse en el aula de lengua y literatura por desconocimiento de referencias culturales. El reto consistió en diseñar acciones tutoriales que facilitaran tanto su adaptación emocional como su comprensión académica. Para responder a esta necesidad se implementaron estrategias como el taller Mi Historia en el Aula, donde la estudiante compartió su biografía generando empatía y sentido de pertenencia. Además, se elaboraron guías léxico-culturales para facilitar la lectura de textos y se promovió un sistema de apadrinamiento cultural entre pares. Finalmente, se introdujo un diario de logros emocionales para reforzar la autorreflexión y el acompañamiento emocional. Estas acciones permitieron una integración respetuosa, empática y pedagógicamente fundamentada, promoviendo un entorno más inclusivo y equitativo. Ahora responderemos unas preguntitas basándonos en el desarrollo de este caso. ¿Qué desafíos comunes se observaron en este caso? Bueno, uno de los principales retos fue la integración emocional y académica de un estudiante migrante, quien enfrentaba obstáculos debido a la falta de elementos culturales en común con sus compañeros. Pues esto dificultó su comprensión de los temas, su participación en clase y su interacción social. También se hizo evidente la urgencia de crear un entorno escolar seguro e inclusivo, en el que su identidad cultural sea aceptada y apreciada para prevenir su aislamiento dentro del grupo. ¿Qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? Bueno, pues los aspectos más urgentes del enfoque intercultural, según el plan, incluyen valorar la diversidad cultural como un recurso pedagógico, incorporando las experiencias y conocimientos previos de la estudiante del proceso educativo. También es esencial fomentar una comunicación accesible, ajustando el lenguaje y los contenidos para facilitar su entendimiento. Otro punto clave es promover la empatía y el sentido de pertenencia mediante las actividades que fortalezcan los lazos emocionales en el grupo. Finalmente, se destaca la necesidad de facilitar el encuentro entre culturas a través de acciones como el acompañamiento entre pares y el uso de materiales de apoyo cultural que ayuden a contextualizar los aprendizajes. ¿Cómo se articula este plan para fortalecer la inclusión escolar? Bueno, este plan se organiza mediante estrategias tutoriales que abordan tanto el aspecto emocional como el académico, de forma individualizada. Para ello, se aplican recursos pedagógicos como talleres centrados en la historia personal, acompañamiento entre compañeros, materiales adaptados y diarios de reflexión, los cuales apoyan activamente el proceso de integración de estudiantes. Estas acciones no solo favorecen su adaptación, sino que también promueven la empatía en el grupo, fortaleciendo un ambiente escolar inclusivo donde la diversidad cultural se valora como una oportunidad para el aprendizaje mutuo. A continuación hablaremos sobre el caso 3, Plan de Convivencia. La situación. Hay conflictos entre estudiantes de diversos orígenes culturales. Algunos utilizan estereotipos o burlas sobre la ropa o alimentación de sus compañeros.
El reto será promover el respeto y la resolución pacífica, creando un acuerdo conforme a la Constitución y la ley. Este caso trata el problema de las burlas y estereotipos culturales entre estudiantes. Para solucionarlo se propone un acuerdo de convivencia intercultural, construido de forma participativa. Las acciones claves incluyen formación de agentes de convivencia, campañas de sensibilización, talleres y dramatizaciones para resolver conflictos de forma pacífica. Se destacan 3 enfoques interculturales. 1. Normas que respeten la diversidad. 2. Visibilización de estereotipos. 3. Participación de las familias. El impacto se mide con encuestas, conteo de incidentes y reportes de mediación. También se capacita al personal docente y se promueve el diálogo con la comunidad. A continuación, responderemos a las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué desafíos comunes se observó en este caso? Aquí, el problema se manifiesta en forma de expresiones ofensivas y prejuicios hacia costumbres culturales, lo que genera exclusión, conflictos y deterioro de la convivencia. Otro reto común es la falta de espacios de participación democrática y diálogo intercultural, lo cual limita el compromiso colectivo y la construcción de normas compartidas. 2. ¿Qué elementos del enfoque intercultural son más urgentes que atender según el plan? Según este plan, los elementos más urgentes a atender son visibilización y desnaturalización de estereotipos culturales, que muchas veces están normalizados entre estudiantes. La participación equitativa de todos los actores escolares, es decir, estudiantes, docentes, familia, la comunidad, en la construcción de normas de convivencia. La formación en herramientas de resolución pacífica y mediación, con un enfoque intercultural que valora las distintas formas de ver y resolver los conflictos. La inclusión de la diversidad cultural como valor educativo, mediante la representación justa de distintas identidades culturales en campañas, normas y procesos escolares. Estos elementos son claves para garantizar que el enfoque intercultural no sea solo un discurso, sino una práctica real y efectiva. Y por último, ¿cómo se articulan estos planes para fortalecer la inclusión escolar? El plan de convivencia intercultural se articula con otros planes, como el de la diversidad tutoría o clima escolar. Promover la co-construcción de normas basadas en el respeto mutuo y en la ley, generando un marco claro y compartido que favorece la inclusión. Crear espacios pedagógicos donde se reconozcan y valoren todas las culturas presentes, fortaleciendo la identidad de cada estudiante. Formar agentes de cambio, como los agentes de convivencia, que no solo resuelven conflictos, sino que educan el respeto a la diversidad. Involucrar a la comunidad educativa en procesos activos de diálogo, validación y compromiso, rompiendo con la idea de que la escuela funciona de forma aislada. Así, todos los planes contribuyen al objetivo común de generar una escuela más justa, participativa e inclusiva, donde la diversidad cultural se reconozca como una riqueza y no como un obstáculo. Caso 4. Aprendizaje cultural mutuo, proyecto comunitario. En este caso se presenta una situación en la que un docente teme caer en un folclorismo superficial al exponer la diversidad cultural. Por lo tanto, se describe una propuesta educativa innovadora y profundamente humana, cuyo reto central es integrar el aprendizaje cultural mutuo de forma real y significativa dentro del currículo escolar y no como un extra o algo anexo. Es decir, se busca que la diversidad cultural que existe en muchas aulas, especialmente en contextos donde conviven distintas comunidades, lenguas o tradiciones, no queden reducidas a actividades aisladas o solamente festivas, sino que sean el corazón del aprendizaje interdisciplinar. También tenemos unas preguntas. ¿Qué desafío común observé en el caso? Pues en este caso observé un desafío común relacionado con el riesgo de caer en el folclorismo o la cultura. Es decir que, sin una adecuada articulación curricular, las actividades multiculturales pueden quedarse en modelos superficiales que no transforman realmente actitudes ni aprendizaje.
¿Qué elementos del enfoque intercultural es más urgente que atender según el plan? Pues en el caso 4, uno de los elementos más urgentes de atender desde el enfoque intercultural es la necesidad de una conexión curricular auténtica. Este aspecto es prioritario para diseñar proyectos que integren saberes culturales con objetivos de aprendizaje de cada área, evitando reduccionismo y asegurando el rigor académico. Y por último tenemos cómo se puede articular un plan para fortalecer la inclusión escolar. Pues la podemos articular mediante la participación activa de la comunidad, ya que es clave para fortalecer la inclusión escolar y permite construir entornos educativos más abiertos, solidarios y diversos, desde un mediador cultural hasta las familias y líderes comunitarios en los proyectos interculturales. La articulación se logra provocando a todos los actores, docentes, estudiantes, encargados y funcionarios externos en un proyecto compartido de inclusión. Saludos, mi nombre es John Yulambera y continuando con la exposición les presento el caso número 5 con el tema el clima social en el aula, cuya planificación contiene elementos específicos para llevar a la práctica en el salón de clases. En los compendios de esta planificación podemos encontrar dinámicas de cohesión, reconocimiento de identidades, participación equitativa y en general un ambiente más colaborativo. Esto significa que no se deja de lado a nadie, en tanto que los maestros como estudiantes están involucrados en el aprendizaje y en el fortalecimiento de relaciones más sanas y más equitativas en el aula, más respetuosas en el aula. El desafío encontrado en este procedimiento tiene que ver con que actualmente el clima en el aula es poco inclusivo. Esto ocurre por la falta de dinámica, de espacios de participación o de actividades que involucren a todos. Hace que el grupo esté más dividido, más aislado y así algunos estudiantes no se sienten parte de la comunidad de aprendizaje. Por eso es importante implementar estrategias que permitan la integración más adecuada de cada estudiante en el aula. Dentro de los elementos más urgentes que se plantearon está la participación equitativa, la corresponsabilidad, el establecimiento de roles rotativos y espacios regulares de reconocimientos para que así cada voz sea escuchada, valorada y respetada. Eso permitirá que el aula funcione como una comunidad en la que todos estén involucrados en el aprendizaje de todos. Asimismo, en el procedimiento se articularon planes para fortalecer la inclusión escolar. Esto significa que no solo se están considerando las necesidades de algunos, sino de toda la comunidad educativa. Por eso están involucrados tanto directivos, padres de familia, alumnos y maestros, trabajando en conjunto para implementar soluciones a corto y mediano plazo. Este procedimiento tiene una visión holística e interdisciplinar que apunta tanto a lo pedagógico como a lo emocional y social. Busca formar ciudadanos más autónomos, más críticos, más responsables y más respetuosos de los demás. Así, cuando el aula deja de ser solamente un lugar donde el profesor enseña y el estudiante escucha, se vuelve más bien un lugar de encuentro, de diálogo y de reflexión y de construcción colectiva. De esta forma, podemos decir que el procedimiento planteado en el caso 5 proporciona una guía muy útil para ir transformando gradualmente el clima en el aula, aumentando así el sentido de pertenencia de todos los estudiantes, ayudándoles a sentirse parte de un grupo, pero también a destacar como individuos valiosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.